Bien, buenas noches, ya con algunos nos hemos podido ver en el tiempo de la cena. Eh, la verdad que el tema este no es de los más populares cuando lo compartís desde la perspectiva bíblica. No nos va a... un tema como este, cuando lo compartimos con el mundo, no nos va a hacer ganar adeptos, pero es un tema que es necesario hablarlo, ¿sí? Recién mi papá en la oración lo definía como un tema secular. Es secular, es innegable, pero es un tema que se ha metido en la iglesia, se ha metido en la iglesia, se ha metido en el pueblo de Dios, es un tema del cual se habla y algo que ha conseguido el enemigo, que es lo más peligroso que consiguió, es sembrar la duda. Eh, y es ahí a donde nosotros necesitamos dar una respuesta bíblica a esta cuestión. Cuando nosotros planteamos un título como el aborto y la Biblia, lo que estamos haciendo es primeramente dejar en claro que nosotros no vamos a compartir nuestra opinión, vamos a compartir la opinión divina que surge de la palabra de Dios. Y no es algo que esté sujeto a corrientes interpretativas. Uno de los ataques que muchos intentan darle a la escritura con respecto a muchas enseñanzas es que eso es una interpretación. No, la verdad que al hablar de este tema y compartir las porciones de las muchas otras que seguramente ustedes podrán encontrar, vamos a ver de que no hay un espacio eh, para la duda, la inquietud o distintas posiciones. ¿Es posible dar una respuesta bíblica? Sí, es posible dar una respuesta bíblica. El tema del aborto no está desarrollado en la palabra de Dios como tal, no es que hay un capítulo específico que hable del aborto, no tenemos algo que lo defina, como Hebreos 11.1 que nos define la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo tenemos así definido al aborto, ni tampoco tenemos un mandato claro. Hay un texto claro en Corintios que dice: no os unáis en yugo desigual. Desobedecemos siempre eso, vemos mucho en la iglesia que se desobedece, pero el mandato es claro. Bueno, no hay un texto que diga no abortarás, no tenemos algo de manera directa apuntando al aborto. Entonces, lo que quisiera que en esta noche veamos es que el planteo se está haciendo desde la perspectiva incorrecta. Cuando uno profundiza en la escritura con el fin de dar una respuesta, el cristiano tiene que ser guiado a hacer la pregunta correcta. Hoy el aborto se debate desde muchos lados, pero el principal es el resguardo de la integridad de la mujer. Nadie puede negar que Dios, no vamos a las culturas de los personajes bíblicos, Dios se encarga constantemente de dejar en claro que Él quiere salvaguardar la integridad de sus hijos, sean hombres o sean mujeres. No es que Dios quiere que algunos tengan mejores cuidados que otros. Dios jamás va a atentar en contra de la integridad de sus propios hijos, y todo lo que Él nos indique va a ser para nuestra bendición y nuestro cuidado. Entonces, cuando se encara este tema y lo encara la gente y se generan los debates como los que estamos teniendo en este contexto, en este país puntualmente, nosotros vivimos en Argentina, pero no es el único lugar donde se ha establecido el debate, debemos hacer la pregunta correcta. El problema reside en que no hacemos esa pregunta. Escuchamos una y otra vez que el aborto es una medida indispensable, que reduce la mortandad de mujeres que están cayendo en la necesidad de abortar clandestinamente, y como lo hacen en lugares donde no tienen los cuidados adecuados, esto deriva en su muerte. Y les digo, en parte hay una realidad. Hay muchos casos de abortos clandestinos que derivan en muerte. Y les digo con tristeza y pesar que una de las jóvenes, de las tantas que pasaron por nuestra iglesia hace ya aproximadamente 10, 12 años, sufrió una infección por resultado de un aborto clandestino y falleció. O sea, no es un caso, no es algo que no sea real lo que se plantea. El tema es que esa no es la pregunta. No es ni la pregunta ni tampoco la solución que se ofrece resuelve absolutamente nada de lo que se plantea.
A ver, es Vox Populi que se lucha, o la lucha busca una mejora en las condiciones en las que se realizan innumerables, se nos manifiestan prácticas clandestinas de aborto. No vamos a entrar en cuestiones de tasas, cantidades de abortos clandestinos o no, las cantidades de abortos reales o todas las estadísticas que otra persona más capacitada que yo les puede compartir, o los invito a que investiguen, que todo eso se puede acceder de alguna forma u otra si uno se toma el tiempo de investigar. Aquí el tema es que se plantea una problemática que es paralela, pero que no es la misma, una problemática paralela, y se desvía la atención al público hacia la única pregunta que se tiene que hacer para llevarnos a una pregunta equivocada. La pregunta que tenemos hoy es: ¿cómo podemos ayudar a la mujer que muere en la clandestinidad? Pero nos olvidamos de una pregunta más importante. Y esa pregunta es la que surge de plantear el aborto y la Biblia. En vez de mirar el problema tangente, en vez de hablar de la mortandad de mujeres en la clandestinidad, del aborto en clínicas falsas, en clínicas que no tienen las habilitaciones ni las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a lo que se plantea, vamos a hacer la pregunta que corresponde hacer. El asunto principal de este debate es la identidad de lo que hay en el vientre materno, o la identidad, como dice Gregory Koukl, del nonato. ¿Qué es lo que hay en el vientre de la mujer? Hoy yo estoy a días, semanas, lo desconozco, solo el Señor lo conoce, de presenciar el nacimiento de mi hija, si el Señor no viene antes. Mi hija, yo hablo de ella como una persona, yo la identifico como una persona, pero de acuerdo al planteo que se instaló y que se instala y que incluso es lo que de manera nociva generó la duda en la iglesia, es que mi hija no fue mi hija o no fue la persona que yo considero que es durante cierto periodo entre la concepción y el proceso de gestación y desarrollo en el vientre materno. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar en la escritura cómo Dios identifica al nonato, ¿sí? ¿Cómo es que Dios identifica al nonato? Jeremías Beneri no va a compartir la posición de Jeremías Beneri. Jeremías Beneri va a compartir la posición bíblica respecto a la identidad del nonato, y luego de haber identificado el nonato, Jeremías Beneri va a responder a las preguntas claves que surgen de esa identidad. Cuando delimitamos de esta manera la discusión, es más sencillo responder desde la Biblia, ya que aunque Dios no habla acerca del aborto de manera directa, sí es muy claro respecto a lo que hay en el fruto del vientre. Podemos encontrar dos excelentes referentes de medicina que van a plantear posiciones totalmente opuestas respecto a lo que consideran que hay en el vientre materno, lo que implica que ni siquiera la ciencia nos puede servir para dar una respuesta certera, porque podemos encontrar un exponente de la ciencia y la medicina a quien podemos respetar por su capacidad, conocimiento y aporte a la medicina, que nos diga que el nonato es un simple conjunto de células, y nos podemos encontrar con otro de la misma talla que lo que haga sea manifestarnos de que lo que hay adentro del vientre materno es una persona. Espérenme un segundito que ahí me piden que modifique algo. Bien, vamos a empezar a buscar en la Biblia lo que Dios nos ha revelado acerca de la identidad del nonato, la identidad de aquello, vamos a decir, hasta encontrar la respuesta bíblica, de aquello que hay en el vientre materno. Bueno, yo creo que el texto más citado en este último tiempo, y cada vez que surge la temática del debate, que ya lleva una buena cantidad de años intentando meterse en las leyes argentinas, es el Salmo 139, los versos desde el 13 hasta el 16. Así que los vamos a leer rápidamente. Dice el Salmo 139, uno de los cánticos del pueblo judío, el cántico número 139, en el versículo 13, porque tú, le habla a Dios, a Jehová, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre,
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Texto 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bueno, nosotros sabemos, o si no, se van a enterar ahora, que el Antiguo Testamento, tal como nos llega a nosotros, que se corresponde con las escrituras sagradas de la religión judía, fueron escritas o fue escrita en hebreo, ¿sí? En el idioma hebreo. La palabra para embrión aquí es golem, y es una palabra, es un sustantivo masculino que se refiere a una sustancia que es aún imperfecta. A esta palabra le acompaña el resto del texto. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Una sustancia que es aún imperfecta, imperfecta desde el sentido de que no está completa en su totalidad. Pero el resto del texto nos explica por qué. Porque en el libro de Dios, en el registro divino, en la mente divina, en el sentir divino, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Es casi una descripción veterotestamentaria de lo que hoy se nos explica a través de cómo funcionan las cuestiones de genética y del ADN. Ahora, busques la versión que busques, el texto es claro. Aun cuando se trata de una sustancia imperfecta o incompleta en su formación y a los ojos de Dios, desde la perspectiva divina, Dios estaba contemplando una vida. Dios estaba contemplando una persona. Dios estaba contemplando al mismo autor de este cántico. Mi embrión vieron tus ojos desde la perspectiva divina, aun aunque el trabajo, el desarrollo no hubiese concluido de formación de ese cuerpo, no estuviese concluido, Dios identificaba un ser, Dios identificaba una vida. Y Dios, que es el dador de la vida, es quien participa de forma activa en el desarrollo intrauterino del feto. Él es el que hace posible el avance, Él es el que hace posible la concreción de cada etapa. Es un trabajo que es realizado y supervisado de manera directa por Dios. Dios, que es el creador, y cualquiera que sea cristiano debe entender y aceptar esta realidad, sea o se autoperciba o autoproclame cristiano. Posiblemente esto bastaría para responder la pregunta que hice al comienzo, la que yo les explico que es la pregunta correcta. ¿Qué hay en el vientre materno? Pero no es la única porción de la palabra que nos arroja luz respecto a esto. Hay varios textos y hay textos que quizás fueron menos utilizados. Y tenemos uno en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, en el capítulo 10, que los versos 18 y 19 dicen... Recuerden, está hablando Job. Si conocen la historia de Job, saben lo que le pasó a Job. Job empezó a perder una cosa tras otra por esta permisión divina para que el diablo toque las posesiones e incluso la salud de este personaje histórico, ¿sí? No un personaje ficticio ni tampoco que sea un cuento. Cuando Job, en medio de ese diálogo que tenía y que tuvo con sus amigos que vinieron a visitarlo de lejos, lindos amigos le tocaron a Job, en medio de ese diálogo, él manifiesta, hablándole a Dios, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Fíjense la perspectiva clara que tiene este siervo de Dios, identificado por Dios como justo, al punto que se lo pone al frente al diablo para decirle, mirá mi siervo Job,
alguien que tiene una comunión íntima conmigo, alguien que conoce las verdades que yo transmito. ¿Qué dice Job? ¿Por qué me sacaste de la matriz? Está hablando de él como una persona aún antes de atravesar el proceso de parto. Dice Job, hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Si él manifiesta que hubiese muerto en el vientre, implica de que hay una clara consideración de que él estaba como en el vientre, vivo en el vientre. ¿Cómo estaba él? Vivo en el vientre. Y luego dice, esto habría sido como si yo nunca hubiese existido. Va vinculado a la última parte de la frase anterior. Ningún ojo me habría visto. Si yo hubiese expirado en la matriz, si yo hubiese expirado en medio de ese proceso de formación de esa sustancia incompleta que es el cuerpo, que nuestro cuerpo no es la totalidad de nuestra persona, si yo hubiese expirado en ese momento, ningún ojo me hubiera visto y habría sido como si no existiese, si no hubiera tenido que atravesar esta realidad. Job está renegando de su nacimiento, del día que nació, se queja de haber sido sacado del vientre materno y habría preferido morir adentro como si no hubiese existido. Resalto, como si no hubiese existido. Luego tenemos otras porciones del mismo libro de Job. Vamos a Job capítulo 1, texto 21. Job capítulo 1, verso 21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Luego otro texto, capítulo 33 del mismo libro de Job, el verso 4, capítulo 33, verso 4 nos dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Cuándo le dio vida? Job tenía bien en claro que él estaba vivo cuando. Capítulo 10, versos 18 y 19. Él estaba vivo dentro del vientre materno. Vamos a ir a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Nos dice el capítulo 21 de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, empezando a leer desde el versículo 22. Si a algunos riñeren, si a algunos pelean, e hirieren, a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La famosa y tan conocida por nosotros como ley del talión. Vamos a repasar un poquito esto. Éxodo capítulo 20 tenemos la entrega de Dios de lo que es el decálogo y luego en la porción que sigue el Señor empieza a manifestarle al pueblo ciertas normativas para la convivencia, que luego toda esta sección es ampliada en un sistema, en un código legal en el libro de Levítico. Pero aquí en el 21 encontramos algunas de las leyes que debían regir y que debían direccionar el proceder del pueblo de Dios en Israel, en la tierra. En este momento estaban vagando en el desierto, pero para el pueblo, para la nación de Israel. Ahora, ¿cuál era esta realidad? Si algunos tuvieran una pelea y de esa pelea surge una mujer embarazada herida, por empujarla y que se caiga, porque sea ella misma la que sufre el golpe, porque la riña sea con ella, y esta abortare, el texto está expresando el hecho de que
se adelanta el parto o lo que tiene en el vientre sale, pero por fuera del proceso normal y el proceso esperado, fuera del tiempo que debería ser. Si hay una pelea, de esa pelea surge una mujer embarazada que está herida. Producto de esta herida se adelanta el proceso del parto. O en el vientre materno, por las heridas de la mujer, se percibe de que hay otra realidad. Pero si esta abortare y no hay muerte, entonces el marido de la mujer, de acuerdo a lo que considere por las heridas que sufrió su esposa y el riesgo de muerte de su hijo, entonces él va a imponer la pena frente a los jueces que van juzgando las distintas, a los distintos grupos dentro del pueblo. Pero si hubiere muerte, ¿de quién? Dirían los de afuera, eso que está en el vientre. Si hubiere muerte, entonces pagarás, y mira lo que dice Dios, porque acá es Dios. ¿Cómo debes pagar? Vida por vida. ¿Qué es lo que hay en el vientre materno de acuerdo a la perspectiva divina? Vida. Pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Está estableciendo aquella ley. Cito a John MacArthur, que ya lo hice en un momento, en su Biblia de estudio dice, cosa significativa para el debate acerca del aborto. El feto era considerado como persona y se aplicaban las responsabilidades por su muerte o por daños que hubiera recibido. ¿Sí? El peso de la ley era exactamente el mismo si las heridas iban sobre la madre que si iban sobre aquello que estaba en el vientre. Hay muchos textos más que pueden respaldar esto que estamos expresando, pero es una realidad y surge de la palabra, no de la opinión mía, de que en el vientre de la mujer embarazada hay una persona. Entonces, vamos a empezar de vuelta. ¿Cuál era la pregunta que debíamos hacernos antes de empezar a hablar de aborto o leyes que aprueben o rechacen el aborto? ¿Qué hay en el vientre materno? En el vientre de la mujer embarazada hay una persona. ¿Desde qué momento es una persona? Desde el mismo instante de la concepción, cuando Dios sopló aliento de vida, cuando Dios determinó que era un ser. Hay vida porque Dios lo dice así. Hay vida porque Dios dice que es un ser, que es una persona. Aún aunque esa palabrita nos muestra de que el cuerpo todavía está en desarrollo, ya es una persona porque Dios dice y nos enseña de que ya es una persona, que ya somos desde el momento de la concepción. Jere no es Jere desde el 15 de junio de 1990. Jere es Jere desde el día de la concepción. Ahí Dios me pasó de la no existencia a la existencia. Ahí Dios me hizo, ahí Dios me creó. No me creó el 15 de junio del 90. Dios nos enseña en su palabra que la identidad del nonato es la misma del que nace. El nonato y el que nace es el mismo. Cuando el profeta Jeremías, ahora no este que está acá, el profeta Jeremías, el gran siervo de Dios, Jeremías, ¿desde cuándo Dios lo puso por profeta de las naciones? Él no había nacido y ya había sido puesto por profeta de las naciones. Bien, ahora ya tenemos la respuesta. ¿Y qué implicación tiene esta respuesta? Voy a citar a Gregory Koukl. Si el nonato no es un ser humano, si el nonato no es una persona, no necesitamos justificar el aborto, ni necesitamos leyes que la aprueben o rechacen. Si no es una persona, entonces no hay nada malo en el proceso del aborto, en la intervención del aborto. Pero, si el nonato es una persona, no hay posibilidad de ninguna justificación. La pregunta más importante apunta de la identidad de lo que hay en el vientre, porque esa establece si se puede o no debatir estas cuestiones. ¿Alguno de ustedes pondría en debate que la solución, qué sé yo, bueno, vamos a algo que se dice ahora mucho, vamos a erradicar la pobreza de Argentina? Bueno, perfecto. Todas las personas que tengan un ingreso mínimo o un ingreso familiar de X cantidad para abajo, las matamos. ¿Podemos plantearnos un debate
y verlo como lógico? ¿Alguno de ustedes lo entendería como lógico? Estoy haciendo una analogía de una situación ficticia, ¿sí? Queremos erradicar la pobreza y para erradicar la pobreza vamos a decir todos los que tengan menos de este ingreso, que los consideramos pobres, entonces los eliminamos y listo, no hay más pobreza, quedan solamente los que ganan más de esa cantidad y listo, ya está. Perfecto, eliminamos la pobreza. ¿Podemos debatir algo así? No, la verdad que sería una locura, una aberración, sería algo que no tendría posibilidad de ser puesto en la mesa a charlar. Si lo que hay dentro del vientre es una persona, no podemos sentarnos a charlar que la solución de cualquier problema que me plantees es matarlo. A veces escuchamos, no estoy a favor del aborto, pero sí de su legalización, ya que de alguna forma hay que corregir la problemática de las muertes en la clandestinidad. Vuelvo al contexto actual. No, o sea, si queremos resolver el problema de las muertes en la clandestinidad, sentemos a charlar seriamente qué podemos hacer para que esto no suceda. ¿Qué podemos hacer desde la educación a las personas, hombres y mujeres, desde la educación a los niños, desde la preparación, desde el acompañamiento a aquellos que por algún motivo se han equivocado y se han adelantado y han quedado embarazadas o han embarazado a una persona? Sentémonos y planteemos un esfuerzo sincero como iglesia para apoyar a todas aquellas mujeres que han sufrido el flagelo terrible de la violación y que resultado de esta violación han terminado embarazadas, cosa que seguramente genera un trauma increíble que no voy a comprender nunca y no quiero decir que soy capaz de entender esa realidad porque no es la verdad. Pero si yo quiero resolver esa problemática, no puedo poner en la mesa que matar al nonato que ya vi que Dios me dice que es una persona, es una solución o una posible solución. Cualquier otra cosa puede plantearse, pero no eso. Esa es la perspectiva bíblica. Cuando vamos a Biblia y a aborto, vamos a esta realidad. Dios nos enseña de que en el vientre hay una persona. Entonces no podemos sentarnos a charlar si podemos o no podemos matar a ellos. Si consideramos que no podemos matarnos entre nosotros, tenemos leyes incluso que nos dicen que no nos podemos matar, entonces ¿cómo podemos plantear que podemos matar a algo que está al ser más inocente posible? Aquel que todavía no cometió ningún tipo de pecado, de mal, de omisión o de falta a la ley, si quieren, si nos olvidamos de las cuestiones espirituales. Cuando se evalúa el aborto desde la identidad del nonato, uno se ve forzado a admitir de que la Biblia o de la Biblia no surge una posición ambigua, que deja muchas posiciones, que deja muchas escuelas, que hay muchísimas corrientes interpretativas. Surge una firme e indiscutible posición contraria a la práctica del aborto. Cuando permitimos que la mirada se desvíe del ser humano, de la persona en el vientre, hacia una problemática que es tangente, pero que no es esa, entonces perdemos de vista lo importante y caemos en aberraciones, como las de apoyar un proyecto que quiere legalizar el asesinato. No tenemos en el decálogo, recién leímos Éxodo 21, no hay uno de los mandamientos que diga no abortarás, ¿sí? No está. Búsquenlo, no está. No hay una palabra de Cristo que diga no abortarás. O en Mateo 5, oísteis que fue dicho no abortarás, pero yo les digo que no está. Pero si vamos a la Biblia y encontramos que lo que hay en el vientre materno es una persona, la práctica del aborto termina con la vida de esa persona, o sea que la mata. Y ahí sí encuentro textos bíblicos. Ahí sí hay textos bíblicos. Hay un texto bíblico en el Decálogo y en todo el resto de la Biblia que nos dice, no matarás. No estoy a favor del aborto porque es un atentado contra la vida. No puedo posicionarme a favor de una ley que apruebe eso. Y no puedo, pero no puedo porque yo creo en lo que dice la palabra de Dios, porque le creo a Dios, porque si realmente yo digo que creo en Dios y que le entregué mi vida a Él, no puedo ponerme a discutir con Él respecto a cosas que Él conoce mucho mejor que yo. ¿Quién conoce cuándo es el comienzo de la vida? Él lo conoce. La ciencia no se pone de acuerdo. Recién les dije, podemos tener dos grandes exponentes de la ciencia, uno acá y otro acá. Los dos van a decir algo contrario. Dios es el que conoce la realidad. Dios me dice que hay una persona. Ahora, ¿qué hacemos con las muertes en la clandestinidad?
no sé, busca otra ley, busca otro problema, busca otra solución. O como iglesia nos planteemos ese desafío para este 2021 que está por empezar, de decir, apoyemos esta realidad, busquemos la forma de colaborar a esta problemática, dejemos de ser egoístas y enfocarnos tanto en nuestra vida, en nuestro futuro, en nuestra economía, y empecemos a trabajar para tener un impacto real en la sociedad, apoyando a mujeres que están sufriendo este flagelo. Pero no podemos nosotros posicionarnos a favor de una ley que aprueba el asesinato de seres inocentes. Ni siquiera podemos ponernos a favor de la pena de muerte, que es la pena para personas culpables. Imagínense si nos podemos poner a favor de una pena para alguien inocente. Ahora, sea que apruebes el aborto, que hayas realizado abortos o que te hayas practicado un aborto, porque esto está siendo colgado en YouTube. Yo sé que esto que estoy diciendo acá puede ser escuchado por otros y puede haber generado muchísima molestia la forma en la que lo dije o las cosas que estoy diciendo. Pero tengo que ser claro, y recién lo vimos. La palabra aborto tranquilamente se puede cambiar por la palabra asesinato, porque es lo que es. Acabar con la vida de aquello que hay en el vientre, que la Biblia nos dice que es una persona. Ahora, hasta aquí el panorama es muy oscuro, es feo y la verdad que no es para nada alentador. Y puedo encontrarme en el público que me está escuchando, quizá no en mi iglesia o quizá sí, porque hay cosas de la intimidad que no todos conocemos. Personas que han sufrido esta realidad, que se han visto llevadas por cierta cuestión a la práctica del aborto, personas que ejercen en alguna clínica clandestina y practican el aborto a las personas. Y a través de esto te estás dando cuenta que la Biblia dice, que Dios dice que lo que estás haciendo es un asesinato. No es fácil. No creo que sea fácil enterarte de esto. Pero bueno, la verdad que siempre que el Evangelio se presenta en nuestras vidas nos muestra que estamos en falta. El Evangelio nos muestra que estamos en una posición de pecado, pero el Evangelio también nos muestra que aún estando en la posición de pecado, Dios derrama su amor sobre nosotros y nos da la posibilidad del perdón. La famosa buenas nuevas, como decimos muchas veces. Muchas reacciones pueden haber a esto. Muchas realidades pueden ser las que estés viviendo. Puede ser que haya rechazo por lo que dije, puede ser que haya aceptación o reflexión por lo que estoy diciendo. Ahora, así como es una realidad que Dios en la Biblia nos deja bien en claro que lo que hay en el vientre materno es una persona, la Biblia también nos deja bien en claro que Dios es un Dios misericordioso y que Dios es un Dios que perdona. Y no por haber abortado o practicado el aborto, sos más pecador que. Yo cuando recibí el mensaje del Evangelio y procedí al arrepentimiento, estaba en la misma posición que podés estar vos hoy. Y no por haberte hecho el aborto merecías más la condenación de lo que lo merecía yo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, ¿no? Los que abortaron, o los que mintieron, o los que se emborracharon, o los que se creen moralmente correctos y rechazan la realidad de un soberano. No, 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 no. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay posibilidad de reconciliación con el Creador. Pero nos dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hubo alguien, Dios hecho carne, que se entregó en la cruz. ¿Para qué? Para que aún pecados como estos, los del aborto, que ya vimos claramente que es un asesinato, puedan ser perdonados al entregarle tu vida a Cristo. Sí, la realidad es que hay que reconocer que hay pecado en nuestra vida. Con o sin esta práctica en tu vida, hay pecado. No necesitas haber abortado para estar en falta con Dios. La justicia de nuestro Redentor Jesucristo va a ser imputada a tu favor. Tu pecado va a ser echado al fondo del mar, nos dice la palabra. Y el abismo que existe hoy entre el Dios que da vida y nuestra limitada e imperfecta existencia se va a esfumar. Todavía es tiempo de entregarte al Creador. La verdad es que no podemos borrar lo que hemos hecho, sea cual sea tu pasado. Si has practicado el aborto, te han practicado el aborto, apoyabas el aborto, apoyás hoy el aborto, sos impulsor o impulsora de esta ley que busca justificar lo injustificable.
no está fuera del perdón de Dios. Y a quienes somos hijos, quienes creemos en su palabra, no temamos plantar la bandera de la vida. No es tu opinión, no es tu opinión la que tenés que defender. Y Dios no necesita que lo defiendas. Dios es el soberano. ¿Vos te crees que le hace falta que lo defiendas? Acá hay que dejar bien en claro qué es lo que opina Dios. No podemos sentarnos a convencer al mundo de lo que Dios considera correcto, porque la palabra de Dios es locura para el que no cree. Solo aquellos que disfrutamos de la iluminación y el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida podemos comprender cuánta realidad y maravilla hay en esto. No nos sentemos a debatir estas cosas con los que nos conocen. Simplemente seamos lisos, claros, firmes en lo que creemos. No tengamos miedo en plantar la bandera de la vida. Y no lo vas a hacer poniéndote un pañuelo, no lo vas a hacer eligiendo un color, no lo vas a hacer de esa forma. Lo vas a hacer profundizando en su palabra, disponiendo tu corazón a estar para el servicio de tus hermanos y de las personas, haciendo el bien todo el tiempo, buscando practicar toda buena obra, apoyar a aquellas personas que pueden llegar a caer en esta práctica. Consolar a aquel corazón que a través del mensaje de la palabra se da cuenta que se equivocó y que cometió una terrible aberración, y mostrarle el Dios de perdón que un día te perdonó a vos y que puede perdonar a esa persona. Ese es el tipo de trabajo que muestran que vos plantás la bandera de la vida, no poner un cartelito en tu Facebook, poner un pañuelo en tu mochila. Lo querés hacer, hacelo, no lo querés hacer, no lo hagas. No son cuestiones que yo me voy a poner a decir están bien o están mal. La realidad es que el Hijo de Dios no debería necesitar de un color o de un pañuelo para que lo reconozcan. El Hijo de Dios debería mostrar, vivir constantemente apegado a la voluntad de Dios, al Dios dador de vida. Se debería reflejar en su proceder, y de esa forma todos nosotros deberíamos poder ver e identificar a aquel que está a favor de la vida. Enseñamos nosotros el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. El aborto no escapa de esta realidad. Bien, Dios nos bendiga a todos en gran manera. Si hay alguien que está escuchando o va a escuchar este mensaje y no conoce al Redentor, cual sea tu pasado, entregate a Cristo. No hay nada mejor para hacer en tu vida que entregarte a Él. Y que Dios tenga misericordia de los que procedan al arrepentimiento. Hermanos, vamos a terminar con una oración y bueno, cualquier duda que surja, consulta que surja respecto a esto, no solamente conmigo que estoy explicando esto ahora, sino con todos los hermanos que ya tienen un tiempo transcurrido y que comparten acerca de estas verdades y plantan la bandera de la vida. No nos quedemos con inquietudes, no tengamos miedo de preguntar o de manifestar que tenemos dudas. ¿Sí? No es malo manifestar eso. Lo malo es quedarse con eso y que eso perdure en el tiempo, porque son esas pequeñas raíces que luego hacen que nuestra fe trastabille, que nosotros trastabillemos. Entonces, no dejemos que la duda se pegue a nosotros y forme parte de nuestra vida de fe, sino que hablemos, consultemos, nos quitemos todo tipo de inquietud para poder realmente defender los valores que Dios quiere que defendamos. ¿Oramos? Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo de exposición de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos usas a todos nosotros. Y la verdad que siempre lo digo y hoy lo repito, Señor. A pesar de la imperfección de tu siervo, de mi imperfección y de que quizá mi oratoria no es la mejor o es la mejor, no importa cuál sea la perspectiva humana respecto a lo que yo estoy haciendo en este momento. Tu palabra fue abierta, tu palabra tiene vida, tu espíritu tiene poder y puede impactar en los corazones. Dios, que seas tú el que trabaje en la vida de aquellos hermanos que estén escuchando esto, aprendiendo, repasando, conociendo cuestiones nuevas acerca de ti y tu parecer. Y si hay alguien que está escuchando esto, que ha caído en estas cosas, que tiene dudas sobre estas cosas, o que no ha hecho nada de esto, pero aún no te conoce, que tu espíritu lo convenza de pecado, justicia y juicio. Pesa la condenación sobre esa persona, pero también el Dios misericordioso que se presentó una vez a mí. Dios, tú te presentaste a mi vida, te puedes presentar a la de cualquiera que me esté escuchando. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén.